Muy bien, y tal como lo anunciamos, está con nosotros el exministro de Defensa, Rafael Rey. La primera pregunta que quería hacerte, Rafael, es respecto a lo que dijo ayer aquí el expresidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner. Él dijo que un terrorista podía ser víctima en un sentido, digamos, filosófico, es decir, que cualquier persona que comete un acto criminal no se convierte automáticamente en un malvado, en un ser cruel o en un terrorista. Es decir, el contexto en que dijo que el terrorista podía ser víctima fue, digamos, en medio del desarrollo de una reflexión sobre si se podía ser terrorista per se, si yo creía que había terroristas per se, para que no se sienta que esa declaración ha sido sacada de contexto, que es inevitable en una edición. No, yo entiendo lo que puede haber pretendido decir, pero también conozco al Salomón Lerner y conozco sus elucubraciones filosóficas que lo conducen muchas veces a concluir con tonterías. Por ejemplo, la tontería dicha dentro de este contexto que tú dices, que acabamos de escuchar. Legalmente, o sea, un terrorista que comete actos de terrorismo, que va a la cárcel y en la cárcel lo tortura y lo matan antes de que lo condenen en un juicio, entonces él dijo, en ese caso, legalmente no es un terrorista. Por supuesto que es un terrorista, sigue siendo un terrorista en la realidad. Que no lo hayan condenado, ese es otro problema, pero sigue siendo terrorista. Entonces, el problema del señor Lerner y de bastantes otros es que utilizan las frases, las palabras y les dan un concepto diferente al que normalmente entendemos los ciudadanos. Y con eso es un doble juego. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la Comisión de la Verdad que hasta ahora ninguno de los miembros de la Comisión de la Verdad ha sido capaz de refutarme. Ellos hablan de 70.000, ¿te acuerdas? 69.000, exactamente 69.280 víctimas mortales. Muy bien. Y dicen, fíjense amigos televidentes, ellos dicen que el 32% de las víctimas mortales, 32 de las 70.000, o sea, más o menos 22.000 muertos, son responsabilidad de las fuerzas del orden. Lo dicen textualmente en el informe de la verdad, que me lo he leído hace muchos años cuando recién salió, completo. Entonces, ¿por qué les asignan la responsabilidad? Porque ellos dicen, si la bala que mata a una persona salió del arma de los terroristas, la responsabilidad de esa muerte es del terrorista. Pero si la bala salió de una pistola o de un fusil de la Fuerza Armada, entonces la responsabilidad es de la Fuerza Armada. Y está completamente equivocado. O sea que según estos señores de la Comisión de la Verdad, si hay un asalto a un banco y los asaltantes matan, asesinan a 2 empleados del banco y el policía que cuida el banco mata a 2 de los asaltantes, según la Comisión de la Verdad, número de muertos 4. Responsabilidades por las muertes, el 50% de los asaltantes y el 50% de los policías. Y los que tenemos sentido común decimos, no señores, el 100% de los muertos en ese banco asaltado es responsabilidad de los asaltantes, porque si ellos no hubieran asaltado, el policía no habría tenido que defender y disparar. Claro, pero tiene que haber obviamente una proporción y una diferencia entre la respuesta del Estado a una insanía criminal. Lo que tú quieras, pero el Estado no puede ponerse al nivel de los criminales. Pero no estamos hablando de que se ponga a nivel. Yo no estoy justificando los casos, por decirte, La Cantuta, Barrios Altos, estos, pero todos esos no suman 100. Qué bueno que los menciones tú. No, porque pues, eso nadie lo puede aceptar. Pero todos esos muertos, bastaría uno, que hay que rechazar hasta un solo muerto, pero todas esas personas mal asesinadas, no suman 100. Y fíjate que son 22.000 los que le quieren asignar a la Fuerza Armada. Y lo segundo, dentro de ese mismo esquema, la Comisión de la Verdad pide que todas las víctimas o sus familiares reciban reparaciones económicas. ¿Tú crees que en algún momento hacen en la Comisión de la Verdad la distinción y dicen aquellos que fueron ejecutados indebidamente por la fuerza del orden? Bueno, todas las ejecuciones son indebidas, ¿no? De acuerdo. No, hay ejecuciones que pueden ser legales. ¿En el Perú? No, en el Perú no, pero digo... Estamos hablando del Perú. De acuerdo.
Entonces, y repito la frase porque ya me perdí yo. Si dijeran que hay que reparar económicamente a las víctimas del terrorismo y a las víctimas, digamos, de las ejecuciones indebidas, las ejecuciones extrajudiciales, yo lo aceptaría. Pero no, según la Comisión de la Verdad, todas las víctimas mortales, en general, no solamente mortales, todas merecen reparaciones. Tienen el mismo, digamos, la misma jerarquía, por decirlo de alguna manera. Y yo no estoy dispuesto un asesinado por Sendero o alguien que murió, digamos, como producto de la represión policial, tienen la misma... No, pero no lo llamas represión policial. Bueno, tienen que indemnizar, tendríamos que indemnizar, según la Comisión de la Verdad, aunque no lo dicen de esa manera, pero no hacen la distinción entre las víctimas, a los familiares de los terroristas que murieron emboscando a nuestra Fuerza Armada, por ejemplo, o a la policía, o atacando una comisaría, o volando una torre. Entonces, esa mentalidad de estos señores es, aquí todos somos víctimas de un enfrentamiento, según ellos, entre dos bandos, en un conflicto armado interno, como le llaman, entre dos bandos. Los terroristas y la fuerza del orden. Y la sociedad expectaba este enfrentamiento de dos bandos que actuaban mal, eso es lo que dice la Comisión de la Verdad, y la población sufrió las consecuencias. No, señores, aquí hubo un enfrentamiento de los terroristas contra toda la sociedad, y la sociedad se protegió principalmente, no solo, pero principalmente a través de sus Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que son nuestros defensores. Siempre se dice en las críticas a la Comisión de la Verdad que han sido excesivamente blandos o complacientes o tibios con Sendero Luminoso. Yo tengo aquí algunas de las definiciones que hace, y las definiciones son bastante precisas. La CBR ha constatado características terroristas del PCP Sendero Luminoso que se desplegaron desde un comienzo a través de ajusticiamientos realizados con sevicia, prohibición de entierros y otras manifestaciones delictivas, incluso el uso de coches bomba en las ciudades. Dice también, en su acción subversiva se constata una trágica ceguera de clases, no individuos, de ahí su falta absoluta de respeto a la persona humana y al derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes. El PCP Sendero Luminoso alimentó en ellos una vena fanática que se convirtió en su sello de identidad. Lo has leído muy rápido, pero ya en esa lectura rápida se detectan varias cosas. Yo no niego que les asigne, como has leído tú también, con, no recuerdo el adjetivo, pero no es que los llame terroristas asesinos, como debería de haberlos llamado. Ha constatado características terroristas. O sea, Sendero Luminoso, para ellos, para la Comisión de la Verdad, y lo has leído, es el partido político Sendero Luminoso. Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Quien le da estatus de partido político es la Comisión de la Verdad. Y cuando en su momento José Barba Caballero, recién entregado el informe, hicimos nuestro reclamo y observación por ese detalle, por ejemplo, el señor Lerner y todos los demás salieron a decir ¿y qué van a hacer si no son un partido político? Aquí están las consecuencias de lo que están persiguiendo los del Movadef ahora. Pero no solo eso, hablan de ajusticiamientos. O sea, dice la Comisión de la Verdad, tú la acabas de leer, que el Sendero Luminoso hizo ajusticiamientos. ¿Ajusticiamiento viene de qué? De justicia. De justicia. ¿Y tú crees que el asesinato de Sendero a alguien fue un acto de justicia? ¿Alguno de ellos? Esos son los ejemplos de las palabras que utilizan. Es la nomenclatura terrorista, ¿no? Sí, pues, pero yo no repito la nomenclatura terrorista. Es parte de lo que hizo la Comisión de la Verdad. Repiten la nomenclatura terrorista. En el fondo, ¿por qué, Beto? Porque de los, no recuerdo cuántos comisionados de la verdad eran, los señores, para decirlo con... Humberto Lay era uno, pero desgraciadamente tuvo que irse. Humberto Lay no es, ese no, pero Carlos Tapia, Carlos Iván de Gregori, Enrique Bernales, Sofía Máger, Rolando Ames y Alberto Morote fueron comunistas en sus partidos políticos respectivos años atrás. Bueno, también estuvo Beatriz Alba Hart, que era fujimorista. ¿No? Por eso digo, yo no he dicho todos, pero la mayoría. ¿No? Y personas que tú lees el informe y te das con la sorpresa de que a los únicos a los que sí felicitan por el tema de que han defendido los derechos humanos son a los grupos marxistas y comunistas, o sea, los grupos llamados de izquierda, que en realidad lo de izquierda y derecho está mal concebido, pero en fin, a los grupos que ahí los denominan de izquierda. O sea, a sus propios, los partidos políticos que ellos integraron,
dicen que sí, eso sí cumplieron con defender los derechos humanos. Y lo que no hace la Comisión de la Verdad, y no lo hacen porque ellos han participado de esa ideología, es señalar la ideología marxista-leninista que el propio Abimael Guzmán siempre ha reivindicado, que es la que origina la violencia. Bueno, pero tiene muchas vertientes, eso lo sabes, ¿no? Sí, claro, ¿no? está bien, pero el la de pensamiento Sendero es esa. Gonzalo y la ideología marxista-leninista no son sinónimos. No, claro que no. Pero el origen del pensamiento Gonzalo, si cabe hablar de eso, que a mí no me gusta hablar de eso. Bueno, es como llaman a su ideología, hay que llamarlo de alguna manera. Por eso, es el marxismo-leninismo-maoísmo. Y no hay una sola frase en el informe de la Comisión de la Verdad que diga que la parte de la responsabilidad de la subversión en el Perú es la ideología marxista. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus miembros de la Comisión de la Verdad habían sido marxistas y algunos de ellos seguramente siguen siéndolo en su corazoncito, como el señor Tapia. Ahora, en el artículo que publicó Salomón Lerner Febres el día domingo en La República, él lo que dice es que, bueno, hay una campaña contra la Comisión de la Verdad, ¿no? Una campaña de descrédito emprendida por ciertos diarios, ¿no? Y lo que dice es que es completamente falso decir que la Comisión de la Verdad ha sido tibia con Sendero Luminoso y que eso demuestra que o no han leído el informe ni su resumen o hablan sin conocimiento, o lo han leído y no han entendido, lo que evidencia la pequeñez